¿Te ha pasado que en las noches cuando todo está en silencio, tu mente no para? Te acuestas, cierras los ojos, pero los pensamientos no dejan de dar vueltas. Problemas sin resolver, preocupaciones del día, recuerdos del pasado o incluso miedo sobre el futuro. Y mientras el mundo duerme, tú sigues despierto, atrapado en una batalla invisible. Tal vez has intentado de todo: cambiar de posición, respirar profundo, contar ovejas, incluso poner música relajante. Pero el sueño no llega. Y entonces viene la frustración. Mirar el reloj y ver que las horas siguen pasando solo aumenta la ansiedad. Mañana hay que levantarse temprano, hay responsabilidades que cumplir, pero el descanso sigue sin aparecer. Ahora dime, ¿qué pasaría si te dijera que Jesús está contigo en este mismo momento? Que Él te ve, que sabe lo difícil que es para ti dormir y que en la Biblia hay una respuesta clara para este problema. Dios no te ha olvidado en las madrugadas. Él sabe lo que sientes cuando la ansiedad no te deja en paz. Él entiende tu cansancio, tu desesperación y tu deseo profundo de cerrar los ojos y despertar renovado. En este video te revelaré cómo Jesús actúa cuando tienes insomnio y qué puedes hacer para encontrar la paz en las noches más difíciles. No es casualidad que estés aquí ahora. Dios quiere hablarte, quiere darte descanso y enseñarte cómo confiar en Él, incluso en medio de la noche. Veremos qué dice la Biblia sobre el insomnio y cómo Dios nos ha dejado promesas de descanso. Aprenderemos cómo entregar nuestras preocupaciones a Jesús antes de dormir. Y al final, haremos juntos una oración especial para que puedas dormir en paz esta misma noche. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase: Jesús, dame tu paz. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando declaras esto en fe, estás reconociendo que solo Jesús puede darte el descanso que necesitas. Además, cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy también están luchando con el insomnio. También te animo a darle me gusta a este video. Recuerda que cuando lo haces, YouTube muestra este contenido a más personas, y al hacerlo, estás compartiendo la luz de la palabra de Dios con aquellos que más lo necesitan. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ninguna enseñanza que transforme tu vida. Ahora sí, prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar por completo la manera en que enfrentas esas noches de insomnio. Quédate conmigo hasta el final, porque lo último que compartiré podría ser la clave que necesitas para encontrar descanso en Dios. Respira profundo, abre tu corazón y pon en manos de Jesús todo lo que hoy te preocupa, porque esta noche Él quiere darte su paz. El insomnio no es solo la dificultad para dormir, es una lucha silenciosa que se libra en la mente y el corazón. Para muchos, la noche no es un momento de descanso, sino de ansiedad, preocupación e incertidumbre. Mientras otros duermen, su mente sigue activa, llena de pensamientos que no pueden detener. Quizás te ha pasado. Te acuestas con la esperanza de dormir bien, pero en cuanto apagas la luz, tu mente comienza a recordarte todas las preocupaciones del día, los errores del pasado y los temores del futuro. Piensas en los problemas financieros que aún no has resuelto. Te preocupas por la salud de un ser querido, recuerdas conversaciones dolorosas o errores que te gustaría corregir. Tienes miedo de lo que pueda pasar mañana,
y mientras más intentas calmar tu mente, más despierto te sientes. Este problema no es nuevo. La Biblia nos muestra que muchos siervos de Dios también pasaron noches sin dormir, angustiados por lo que estaban viviendo. En Salmos 6, 6, 7, David expresa su dolor con estas palabras: «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir». Esto nos demuestra que el insomnio no es solo un problema físico, también es una batalla espiritual y emocional. Cuando la paz de Dios no llena nuestro corazón, el enemigo usa nuestras preocupaciones para robarnos el descanso. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir? El insomnio puede tener diferentes causas, pero muchas veces su raíz es la misma: falta de paz en el corazón. El estrés, las preocupaciones del trabajo, la familia o la economía nos abruman y no nos permiten relajarnos. El miedo nos aterra lo que pueda pasar mañana y eso nos mantiene en estado de alerta. La culpa. Pensamos en errores del pasado que quisiéramos cambiar, pero que ya no podemos corregir. La soledad. En la noche, el silencio nos hace sentir más vulnerables y nos recuerda lo que nos falta. Todo esto nos lleva a una conclusión: el insomnio no es solo un problema del cuerpo, sino también del alma. Y cuando nuestra alma está cansada, ninguna medicina, ninguna técnica de relajación, ni ningún consejo humano puede darnos el descanso que realmente necesitamos. Pero aquí está la buena noticia. Dios no quiere que vivas así. Jesús mismo nos dejó una promesa poderosa en Mateo 11, 28. «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Este es el descanso que Dios quiere darte. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la paz que solo Él puede traer a tu vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos recibir ese descanso? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el insomnio y cómo podemos encontrar la paz de Dios en las noches más difíciles? En el próximo bloque veremos cómo Jesús actúa cuando no podemos dormir y qué dice la palabra de Dios sobre el descanso que Él nos ofrece. Si hay algo que nos enseña la Biblia, es que Dios no nos creó para vivir en angustia, sino en paz. Desde el principio, Él estableció el descanso como parte esencial de nuestra vida. En Génesis 2:2 vemos que después de la creación, Dios descansó. Y a lo largo de la Escritura encontramos que el sueño y el descanso son una bendición que Él nos quiere dar. Pero, ¿por qué entonces tantas personas luchan con el insomnio? ¿Por qué, si Dios nos promete paz, nos cuesta tanto descansar? La respuesta está en dónde ponemos nuestra confianza. Muchas veces nuestra mente sigue inquieta porque intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas. Creemos que si pensamos más en el problema, encontraremos una solución. Pero la Biblia nos dice lo contrario. En Salmos 127:2, Dios nos da una promesa hermosa. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Cuando confiamos en Dios, el sueño se convierte en un regalo, no en una lucha. Jesús nos enseña a descansar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos mostró con su propia vida cómo confiar en Dios nos permite descansar, incluso en medio de la tormenta. En Marcos 4:35-41 encontramos un relato increíble.
Jesús y sus discípulos iban en una barca cuando de repente se desató una gran tormenta. El viento era fuerte, las olas golpeaban con furia y la barca estaba a punto de hundirse. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús, en medio del caos, estaba dormido. Ellos lo despertaron desesperados diciéndole: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, y todo se calmó. Luego les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Este pasaje nos deja una gran enseñanza. Los discípulos estaban angustiados porque veían la tormenta, pero Jesús descansaba porque confiaba en el Padre. El miedo es lo que nos roba la paz, pero la fe es lo que nos permite dormir en medio de la tormenta. Cuando dejamos que Jesús tome el control, Él calma nuestra tempestad interna. Quizás hoy tu tormenta no es una barca en medio del mar, pero puede ser la incertidumbre, los problemas familiares, la ansiedad o los pensamientos que te atormentan en la noche. Y Jesús te pregunta lo mismo que a sus discípulos: ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no confías en mí? Dios quiere que duermas en paz. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestro corazón se aquieta y podemos descansar. Él nos lo promete. En Salmos 4:8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Este versículo nos recuerda que el sueño no viene de que todo esté perfecto en nuestra vida, sino de confiar en que Dios nos sostiene. Ahora que sabemos lo que la Biblia dice sobre el insomnio, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su descanso? En el próximo bloque identificaremos al enemigo que nos roba la paz y cómo podemos vencerlo con la fe. Si la Biblia nos dice que Dios nos da descanso y paz, entonces surge una pregunta importante: ¿por qué seguimos luchando con el insomnio? La respuesta es que hay un enemigo espiritual que busca robarnos el descanso. Satanás no solo quiere quitarnos la paz durante el día, sino también en la noche. Él sabe que cuando una persona no duerme bien, su mente se debilita, sus emociones se vuelven inestables y su fe comienza a tambalear. En Juan 10:10, Jesús nos advierte sobre las intenciones del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El insomnio es una de las formas en que el enemigo intenta robar nuestra paz, matar nuestra fortaleza y destruir nuestra estabilidad emocional. ¿Cómo nos ataca el enemigo en la noche? A través de la ansiedad y las preocupaciones, el enemigo sabe que mientras más pensemos en nuestros problemas, más difícil será que descansemos. Nos bombardea con pensamientos como: ¿y si mañana las cosas salen mal? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Qué tal si nunca logro lo que estoy buscando? Nos hace creer que si no encontramos una solución ahora mismo, todo se desmoronará. Pero la Biblia nos dice que debemos entregar nuestras cargas a Dios y confiar en Él. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través del miedo y la incertidumbre, el enemigo nos susurra pensamientos de temor en la oscuridad. Quiere que nos sintamos inseguros, vulnerables y sin protección. Pero Dios nos dice lo contrario. San de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Esto significa que el miedo no viene de Dios. Cuando confiamos en Él, el temor se desvanece y su paz nos llena. A través de la culpa y el pasado, muchas veces, cuando intentamos dormir, el enemigo nos recuerda nuestros errores, nos hace revivir momentos dolorosos y nos hace sentir indignos del amor de Dios. Pero la Biblia nos enseña que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona completamente. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes que cargar con el peso del pasado. Dios ya lo ha perdonado. ¿Cómo vencer al enemigo y recuperar la paz? La clave está en llenar nuestra mente con la palabra de Dios y declarar sus promesas antes de dormir. Cuando el enemigo intente atacarte con ansiedad, miedo o culpa, debes responderle con la verdad de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos enseña que la clave para tener paz no está en que todo se resuelva de inmediato, sino en mantener nuestra mente enfocada en Dios. Ahora que hemos identificado al enemigo que nos roba el descanso, en el próximo bloque veremos cómo aplicar la solución bíblica para vencer el insomnio y recibir el descanso que Dios nos ha prometido. Ahora que hemos identificado al enemigo que nos roba la paz por las noches, es momento de ver cómo la Biblia nos da una solución clara y efectiva para vencer el insomnio y recibir el descanso que Dios nos ha prometido. El problema de la falta de sueño no es solo físico, sino también espiritual. Cuando el insomnio es causado por preocupaciones, ansiedad o miedo, no basta con cambiar hábitos o seguir consejos humanos. Necesitamos aplicar principios espirituales para recuperar la paz y el descanso que Dios diseñó para nosotros. 1. Entregarle a Dios nuestras cargas antes de dormir. Uno de los mayores obstáculos para dormir bien es que acumulamos las preocupaciones del día y nos las llevamos a la cama. En lugar de soltar lo que nos angustia, lo llevamos en nuestra mente y dejamos que los pensamientos nos controlen. Pero la Biblia nos enseña que Dios no quiere que carguemos con preocupaciones innecesarias. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto significa que cada noche, antes de dormir, debemos hacer una entrega consciente de nuestras preocupaciones a Dios. No podemos acostarnos con el peso de los problemas en la mente. Necesitamos decirle al Señor, Padre, hoy dejo en tus manos todo lo que me preocupa. No puedo resolverlo con mi propia fuerza, pero confío en que tú tienes el control. Dame tu paz y permite que mi mente descanse en ti. Cuando hacemos esto con fe, Dios nos alivia de la carga y nos permite dormir con tranquilidad. 2. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Muchos sufren de insomnio porque antes de dormir llenan su mente de noticias, redes sociales, preocupaciones o entretenimiento que no edifica. Pero la Biblia nos enseña que lo que alimenta nuestra mente afecta directamente nuestra paz. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Antes de dormir, en lugar de alimentar nuestra mente con cosas que generan ansiedad, debemos llenarla con la palabra de Dios. Leer un salmo, meditar en una promesa bíblica o escuchar alabanzas puede transformar completamente nuestra noche.
Uno de los mejores versículos para declarar antes de dormir es Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando repetimos este versículo en voz alta y creemos en su verdad, estamos proclamando que nuestra confianza está en Dios y que nuestro descanso depende de Él. 3. Orar con gratitud y fe antes de dormir. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para conectarnos con Él y recibir su paz. Sin embargo, muchas personas cometen el error de usar la oración solo para pedir y quejarse. Jesús nos enseñó en Mateo 6:25-27 que no debemos vivir preocupados por el futuro, porque Dios cuida de nosotros en cada detalle. Por eso, antes de dormir, en lugar de orar con ansiedad, debemos orar con gratitud y confianza. Una oración poderosa antes de dormir podría ser algo como esto: Señor, gracias porque en este día me has sostenido. Aunque hubo momentos difíciles, sé que estuviste conmigo. Hoy decido soltar mis preocupaciones y descansar en ti. No voy a permitir que la ansiedad robe mi paz, porque confío en que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oramos de esta manera, estamos reafirmando nuestra fe y permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón. 4. Declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. El enemigo intentará sembrar pensamientos de preocupación en la noche, pero nosotros podemos contrarrestarlos declarando las promesas de Dios. Cada vez que la ansiedad intente mantenerte despierto, repite con fe estos versículos. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 2 Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cada promesa bíblica es una declaración de victoria sobre el insomnio. Cuando nuestra mente se llena de la palabra de Dios, el enemigo pierde poder sobre nosotros. 5. Practicar la paz en el día para recibir paz en la noche. Muchas veces, el insomnio es el resultado de una vida llena de estrés y ansiedad durante el día. Si pasamos todo el día preocupados, es lógico que nuestra mente no pueda calmarse en la noche. Dios nos llama a vivir en paz en todo momento. No podemos esperar tener noches tranquilas si pasamos nuestros días dominados por el estrés y la ansiedad. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si dejamos que la paz de Dios gobierne en nuestro día, también gobernará en nuestra noche. Conclusión: la clave para dormir en paz está en confiar en Dios. El insomnio es una batalla real, pero Dios nos ha dado herramientas espirituales para vencerlo. Si queremos recibir el descanso que Dios nos promete, debemos aprender a entregarle nuestras cargas en oración, llenar nuestra mente con la palabra de Dios antes de dormir, orar con gratitud y confianza en lugar de ansiedad, declarar las promesas bíblicas sobre nuestra vida, vivir con paz durante el día para recibir paz en la noche. Cuando aplicamos estos principios, el insomnio pierde poder y la paz de Dios se convierte en nuestro refugio. En el próximo bloque, veremos un ejemplo práctico de alguien que experimentó la victoria sobre el insomnio
gracias a su fe en Dios. Para entender mejor cómo la fe en Dios puede transformar nuestras noches de insomnio en momentos de paz, quiero compartirte la historia de Marcos, un hombre que durante años sufrió por no poder dormir bien. Su testimonio nos muestra que cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, el descanso llega de manera sobrenatural. El peso de las preocupaciones Marcos siempre fue un hombre trabajador. Desde joven se esforzó por sacar adelante a su familia, asegurándose de que nunca les faltara nada. Pero con los años, la carga de las responsabilidades comenzó a pesarle más de lo que imaginaba. Las noches se convirtieron en su peor enemigo. Se acostaba temprano, pero apenas cerraba los ojos, su mente comenzaba a llenarse de pensamientos. ¿Cómo voy a pagar las cuentas este mes? ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? Mis hijos están creciendo. ¿Será que estoy haciendo lo suficiente por ellos? Si algo malo llega a pasar, ¿cómo podré solucionarlo? Intentaba distraerse viendo televisión, revisando el celular o incluso tomando remedios naturales. Pero nada funcionaba. Las noches pasaban y él seguía atrapado en un ciclo de insomnio y ansiedad. Lo peor de todo es que la falta de descanso comenzó a afectarlo durante el día. Se sentía cansado, irritable y sin fuerzas para enfrentar sus responsabilidades. Su fe en Dios seguía ahí, pero cada vez le costaba más confiar completamente en que el Señor tenía el control. Una noche, después de haber pasado más de 3 horas dando vueltas en la cama, Marcos decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir luchando con sus pensamientos, se levantó, tomó su Biblia y comenzó a buscar respuestas. El encuentro con la palabra de Dios. Lo primero que encontró fue Salmos 3:5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Leyó ese versículo varias veces y algo en su corazón comenzó a cambiar. Dios estaba hablándole de una verdad poderosa. El sueño no es solo un proceso biológico, es un acto de confianza en Dios. Si él realmente creía que Dios lo sustentaba, entonces, ¿por qué seguía cargando con preocupaciones que no podía resolver por sí mismo? Siguió buscando más respuestas en la palabra y encontró otro pasaje que lo impactó aún más. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fue en ese momento que entendió algo clave. Su insomnio no era solo por estrés, era por falta de fe. Jesús mismo le estaba diciendo que preocuparse por el futuro no cambiaría nada. En cambio, confiar en Dios y dejar sus cargas en sus manos sí tenía el poder de traerle descanso, el cambio de hábitos y el poder de la oración. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marcos decidió no pelear más contra el insomnio. En lugar de tratar de resolver sus problemas con su mente, los puso en oración delante de Dios. Se arrodilló junto a su cama y oró con todo su corazón. Señor, he intentado cargar con estas preocupaciones solo, pero hoy las entrego a ti. No quiero seguir viviendo con miedo al futuro, ni perdiendo noches de sueño por cosas que no puedo controlar. Sé que tú tienes el control de mi vida, de mi familia y de todo lo que me preocupa. Dame tu paz y ayúdame a confiar en que tu voluntad siempre será perfecta. Amén. Después de esa oración, sintió un alivio inexplicable en su corazón. Se acostó, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente. No fue magia ni coincidencia. Fue el poder de Dios actuando en su vida. Lecciones del testimonio de Marcos. La historia de Marcos nos deja enseñanzas muy
Importantes. El insomnio muchas veces es el resultado de una fe debilitada. Si realmente creemos que Dios nos cuida, no tenemos por qué vivir preocupados por lo que no podemos controlar. La palabra de Dios es el mejor remedio para la ansiedad nocturna. Meditar en versículos que hablen de paz y confianza puede cambiar completamente nuestra manera de enfrentar la noche. Orar antes de dormir transforma nuestra actitud. En lugar de acostarnos con la mente llena de preocupaciones, debemos rendirlas en oración y declarar que Dios tiene el control. El sueño es un acto de confianza en Dios. Cuando nos acostamos sin temor y descansamos en la promesa de que Dios nos sustenta, estamos demostrando que confiamos en su cuidado. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Si hoy te identificas con Marcos y sientes que el insomnio ha estado robando tu paz, quiero invitarte a que tomes una decisión. Entrega tu descanso en las manos de Dios. Esta noche, antes de dormir, lee un versículo que te recuerde que Dios tiene el control. Puede ser Salmos 4:8, Mateo 6:34 o Filipenses 4:6-7. Ora con fe y suelta tus preocupaciones en manos de Dios. No te acuestes sin haber hablado con el Señor. Cambia tu mentalidad sobre el sueño. No lo veas como una lucha, sino como un regalo de Dios para ti. Cuando hagas esto con constancia, verás cómo Dios comienza a transformar tus noches y a llenarte de su paz sobrenatural. En el próximo bloque, veremos herramientas espirituales que te ayudarán a fortalecer tu fe y a vencer el insomnio de manera práctica y constante. Hemos visto cómo el insomnio puede convertirse en una lucha emocional y espiritual, y también cómo la palabra de Dios nos ofrece soluciones reales para encontrar descanso. Pero para que podamos vencer esta batalla de manera constante y duradera, necesitamos herramientas espirituales que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a mantener la paz cada noche. No basta con orar una sola vez o leer un versículo de la Biblia ocasionalmente. El descanso en Dios es una disciplina que debemos practicar diariamente. Así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, también debemos alimentar nuestra alma con las herramientas correctas para que nuestra mente y espíritu encuentren paz en cualquier circunstancia. 1. La oración nocturna. Depositar las cargas en Dios. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir el insomnio. No podemos acostarnos con el corazón cargado y esperar dormir en paz. Dios nos dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de dormir, toma un momento para orar con intención. No tiene que ser una oración larga ni complicada. Simplemente dile a Dios, Señor, hoy suelto todas mis preocupaciones en tus manos. Tú tienes el control de todo. No quiero perder más noches de sueño por cosas que no puedo cambiar. Dame tu paz y ayúdame a descansar confiando en que tu voluntad es perfecta. Amén. Cuando haces esto con fe, Dios te llena de una paz sobrenatural que ningún problema puede quitarte. 2. La palabra de Dios, un escudo contra la ansiedad. Muchas veces, el insomnio es causado por pensamientos de preocupación que no podemos controlar. Pero Dios nos ha dado un arma poderosa para combatirlos, su palabra. Salmos 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
Antes de dormir, llena tu mente con la palabra de Dios, en lugar de noticias, redes sociales o entretenimiento que no edifica. Algunas formas de hacerlo son leer un salmo antes de acostarte. Salmos 4, 23 y 91 son excelentes opciones para encontrar paz. Escuchar la Biblia en audio. Hay aplicaciones que te permiten escuchar la palabra de Dios mientras te preparas para dormir. Meditar en un versículo clave. Escribe una promesa de Dios en una tarjeta y repítela en voz alta antes de acostarte. Cuando la última voz que escuchas en la noche es la de Dios, tu corazón se llena de su paz y tu mente se aquieta. 3. La adoración, un ambiente de paz en tu habitación. La música tiene un impacto directo en nuestras emociones. Así como hay sonidos que pueden alterar nuestra mente y aumentar la ansiedad, también hay melodías que traen paz y descanso. En 1 Samuel 16:23 vemos un ejemplo de esto. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David tocaba alabanzas, y la opresión que sentía el rey Saúl desaparecía. Lo mismo ocurre con nosotros. La adoración tiene el poder de transformar el ambiente espiritual de nuestra habitación. Antes de dormir, en lugar de dejar la televisión encendida o revisar el celular, pon música cristiana suave o alabanzas instrumentales. Esto ayudará a que tu mente entre en un estado de calma y permitirá que la presencia de Dios llene tu habitación. 4. Un diario espiritual. Escribir para soltar. Muchos de nuestros pensamientos de ansiedad se quedan en la mente porque no los procesamos correctamente. Una excelente herramienta para liberar el estrés antes de dormir es escribir en un diario espiritual. En Habacuc 2:2, Dios le dijo al profeta: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Escribir tiene un efecto liberador. Cuando pones en papel lo que te preocupa, sientes que estás soltando esa carga en las manos de Dios. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas. Algo por lo que estés agradecido. Algo que te preocupa y que hoy decides entregar a Dios. Un versículo que te ayude a confiar en el Señor. Este hábito te ayudará a ver cómo Dios obra en tu vida día tras día y a reconocer que muchas de las cosas que antes te preocupaban, Dios ya las ha resuelto. 5. Crear un ritual de paz antes de dormir. Dios nos diseñó con un ritmo natural. Así como tenemos hábitos para empezar el día, también debemos tener hábitos para cerrarlo correctamente. Si cada noche repites el mismo patrón, tu mente entenderá que es hora de descansar. Algunas cosas que puedes incluir en tu rutina nocturna son: apagar las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. La luz de los dispositivos electrónicos altera el sueño. Leer un versículo y hacer una oración corta. Escuchar música cristiana o alabanzas instrumentales. Asegurarte de que tu habitación tenga un ambiente tranquilo y ordenado. Cuando haces esto de manera constante, tu cuerpo y tu mente se acostumbran a entrar en un estado de paz antes de dormir. Conclusión: la paz de Dios es un hábito, no un momento. Muchas personas buscan soluciones rápidas para el insomnio, pero la verdad es que el descanso en Dios se construye con disciplina. No es algo que sucede de un día para otro, sino el resultado de vivir en su presencia y aplicar sus principios diariamente. Si comienzas a usar estas herramientas de manera constante, verás cómo poco a poco las preocupaciones dejarán de dominar tu mente.
el insomnio perderá poder sobre ti. Tu corazón se llenará de la paz que solo Dios puede dar. No se trata solo de dormir bien, sino de aprender a vivir con la confianza de que Dios tiene el control de cada área de tu vida. En el próximo bloque, veremos un testimonio impactante de alguien que experimentó un cambio radical en su vida al aplicar estos principios. Para entender el poder de Dios en medio del insomnio, quiero compartirte la historia de Patricia, una mujer que durante años luchó con noches interminables de ansiedad hasta que aprendió a confiar completamente en Dios y recibió un descanso sobrenatural. Su testimonio nos recuerda que cuando entregamos nuestra paz en las manos del Señor, Él nos restaura completamente. Una vida dominada por el insomnio. Desde que Patricia tenía memoria, el insomnio había sido parte de su vida. Todo comenzó en su juventud, cuando enfrentó tiempos de mucho estrés en su trabajo y problemas en su familia. Al principio pensaba que era algo pasajero, pero con el tiempo se convirtió en una batalla diaria. Las noches se convirtieron en su peor enemigo. Podía estar completamente agotada, pero al llegar a la cama, su mente no se apagaba. Recordaba las discusiones que había tenido durante el día. Se preocupaba por su futuro y por el bienestar de sus hijos. Se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Temía que algo malo pudiera suceder en cualquier momento. Los minutos pasaban, luego las horas, y cuando por fin lograba dormirse, el reloj sonaba anunciando que ya era hora de levantarse. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente aún más. Para Patricia, el insomnio no solo era una lucha física. Sentía que algo más estaba oprimiendo su espíritu, una sensación de ansiedad constante que no la dejaba en paz. El impacto en su vida diaria. Con el tiempo, la falta de sueño empezó a afectarla en todos los aspectos de su vida. En su trabajo, se sentía irritable y sin energía. Cualquier problema, por pequeño que fuera, la hacía estallar. Su relación con su familia se volvió tensa. No tenía paciencia para sus hijos ni para su esposo. Espiritualmente se sentía distante de Dios. Oraba, pero sentía que sus palabras se perdían en el aire. Lo peor era que sabía que Dios podía ayudarla, pero no entendía por qué no recibía su paz. El momento de rendirse ante Dios, una noche. Después de muchas semanas sin descansar bien, Patricia llegó al punto de quiebre. Se arrodilló junto a su cama y lloró delante de Dios como nunca antes. Le dijo: Señor, no puedo más. He intentado controlar todo con mis fuerzas, pero cada vez me siento peor. Hoy te entrego mi ansiedad, mis preocupaciones y mis miedos. No quiero seguir luchando sola. Dame tu paz, enséñame a confiar en ti, ayúdame a dormir en tu presencia. Fue la primera vez que, en lugar de pedirle a Dios que simplemente la hiciera dormir, le pidió que la ayudara a soltar el control y descansar en su voluntad. Después de esa oración, sintió un alivio en su pecho, como si un gran peso hubiera sido removido de su corazón. Por primera vez en años, se acostó sin ansiedad, sin miedo, sin culpa. La transformación, cómo Dios restauró su descanso. Desde esa noche, Patricia comenzó un proceso de sanidad espiritual. No fue un cambio instantáneo, pero sí profundo y real. Dios comenzó a enseñarle, a través de su palabra, que el descanso no es solo una necesidad del cuerpo, sino un reflejo de la confianza en Él. Estos fueron los pasos que transformaron su vida. Empezó a leer un salmo cada noche antes de dormir. Su favorito era Salmos 4:8.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repetía este versículo hasta que su mente lo creía completamente. Aprendió a agradecer antes de dormir. En lugar de enfocarse en lo que salía mal, empezó a hacer una lista de 3 cosas por las que podía dar gracias a Dios cada día. Cambió su manera de orar. En lugar de pedirle a Dios que le quitara el insomnio, comenzó a pedirle que la ayudara a confiar más en Él. Puso música de adoración en su habitación. Descubrió que, al llenar su casa con alabanza, el ambiente espiritual cambiaba y su corazón se tranquilizaba. Se rodeó de una comunidad de fe. Comenzó a hablar con amigas cristianas sobre su lucha y recibió apoyo y oración. El resultado, la paz de Dios sobre su vida. Después de aplicar estos principios con constancia, Patricia empezó a dormir profundamente. Los pensamientos de ansiedad que antes la atormentaban perdieron su poder. El miedo que la hacía sentir vulnerable en las noches desapareció. Su relación con Dios se fortaleció como nunca antes. Y lo más hermoso fue que su transformación no solo fue en su descanso, sino en toda su vida. Se convirtió en una mujer más paciente, más agradecida, más confiada en el Señor. Lo que podemos aprender del testimonio de Patricia. La historia de Patricia nos deja lecciones poderosas. El insomnio no es solo un problema físico, sino un reflejo de nuestra necesidad de confiar en Dios. La oración sincera y rendida tiene el poder de transformar nuestras noches de ansiedad en descanso en Cristo. Cambiar nuestros hábitos espirituales nos ayuda a mantener la paz de Dios a diario. Cuando aprendemos a descansar en Dios, nuestra vida entera cambia. Si hoy sientes que el insomnio ha estado robando tu paz, recuerda esto. Dios quiere darte descanso. Él no quiere que sigas luchando con ansiedad y preocupación. Quiere que confíes en Él, que sueltes tus cargas y que aprendas a dormir en su presencia. Hoy te invito a hacer lo mismo que hizo Patricia. Haz una oración sincera y entrégale a Dios todo lo que pesa en tu corazón. Comienza a aplicar estos principios en tu vida y verás cómo poco a poco el insomnio perderá su poder y la paz de Dios te llenará por completo. Hemos recorrido juntos un camino poderoso, entendiendo cómo el insomnio no es solo un problema físico, sino una batalla espiritual y emocional. Pero ahora es el momento de dar un paso más. De nada sirve recibir este mensaje si no lo aplicamos en nuestra vida. Dios nos ha dado la clave para encontrar descanso en Él, pero depende de nosotros tomar la decisión de confiar y soltar nuestras preocupaciones. 1. Declara tu confianza en Dios. Quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase, Señor, en ti confío y descanso. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es un acto de fe. Cuando declaras con tu boca que confías en Dios, estás activando tu espíritu para recibir su paz. Porque cada comentario ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Tal vez alguien más necesita esta palabra hoy, y al interactuar con este video, permites que llegue a más personas. Así que, si has llegado hasta aquí, no dudes en escribirlo. Será tu manera de decir, Señor, dejo en tus manos mis preocupaciones. Hoy, elijo descansar en ti. 2. Toma el reto de la paz. Un compromiso con Dios. No basta con escuchar este mensaje y seguir igual. Hoy quiero invitarte a hacer un reto de fe, un compromiso con Dios para empezar a transformar tus noches. Durante los próximos 7 días, antes de dormir, comprométete a hacer estas 3 cosas. Orar entregando tus preocupaciones a Dios.
Antes de acostarte, haz una oración sincera y dile al Señor que tomas la decisión de confiar en Él. Leer un salmo antes de dormir. Elige uno que hable sobre la paz de Dios, como Salmos 4, 23 o 91. Declarar en voz alta una promesa de descanso. Por ejemplo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este reto te ayudará a desarrollar una nueva rutina nocturna basada en la paz de Dios. Si lo haces con constancia, verás cómo tu corazón empieza a experimentar un descanso verdadero. 3. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no te lo quedes solo para ti. Piensa en alguien que sabes que está luchando con el insomnio, alguien que ha estado pasando noches en vela, atrapado en preocupaciones y ansiedad. Compártelo con esa persona. Dios nos llama a ser luz en la vida de otros. Y al enviar este mensaje, podrías estar ayudando a alguien a encontrar la paz que tanto ha buscado. Además, te animo a que le des me gusta al video. No es solo un gesto sin importancia. Cuando lo haces, YouTube muestra este contenido a más personas y más vidas pueden ser transformadas. 4. Únete a esta comunidad de fe. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe, te llenan de esperanza y te ayudan a vivir en la paz de Dios. No camines solo en este proceso. Forma parte de esta comunidad de personas que, como tú, buscan crecer espiritualmente y encontrar descanso en la presencia del Señor. Al suscribirte, estarás asegurándote de recibir más contenido que te ayude a fortalecer tu relación con Dios. 5. Prepara tu corazón para lo que viene. Hoy es el comienzo de un cambio en tu vida. Si decides confiar en Dios y aplicar lo que hemos aprendido, tu manera de enfrentar la noche nunca será la misma. Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No estás solo en esta lucha. Dios está contigo sosteniéndote, cubriéndote con su paz y preparándote para un descanso restaurador. En el próximo y último bloque, haremos una oración especial para sellar este mensaje en tu corazón y declarar la paz de Dios sobre tu vida. Hemos llegado al final de este mensaje, pero este no es el final del camino. Hoy has recibido una verdad poderosa. Dios quiere darte descanso, pero necesitas confiar en Él para experimentarlo. Quizás por años has creído que el insomnio es solo un problema físico, algo que no tiene solución o una lucha que debes afrontar solo. Pero ahora sabes que no es así. Dios ha estado contigo en cada noche de desvelo, esperando que le entregues esas cargas que te han robado la paz. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy tomas la decisión de dejar de luchar con tus propias fuerzas y empezar a descansar en las manos de Dios. 1. Una última palabra para tu corazón. Tal vez aún sientes que es difícil confiar completamente. Quizás en tu mente hay dudas. Quizás te preguntas si realmente puedes dejar de preocuparte y simplemente descansar. Pero Dios te dice en este momento, yo soy tu refugio y tu fortaleza. No hay problema demasiado grande ni carga demasiado pesada que no pueda llevar. Solo confía en mí y verás cómo te doy descanso. La Biblia nos recuerda en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. La clave para recibir la paz de Dios es simple: mantener nuestra mente en Él, confiar en sus promesas y vivir cada día sabiendo que Él tiene el control. Dios quiere que aprendas a dormir con la certeza de que tu vida está segura en sus manos. Ya no tienes que temer al futuro. Ya no tienes que cargar con las preocupaciones. Ya no tienes que seguir sufriendo por cosas que solo Dios puede resolver. Porque hoy tomas la decisión de confiar y descansar en su presencia. 2. Oración final por tu descanso. Para cerrar este mensaje, quiero guiarte en una oración especial. Si puedes, cierra tus ojos por un momento y repite estas palabras con fe. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón cansado, pero dispuesto a confiar. Reconozco que muchas veces he tratado de controlar todo con mis fuerzas, pero hoy elijo rendirme a ti. No quiero seguir luchando con mis pensamientos. No quiero seguir atrapado en la ansiedad. Hoy te entrego mis preocupaciones, mis miedos y todo lo que me ha robado el descanso. Tú eres mi refugio, mi paz y mi fortaleza. Declaro que a partir de hoy, cada noche dormiré con la certeza de que tú tienes el control. Me refugio en tus promesas y confío en que me das el descanso que necesito. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descanso en tu paz. Esta será tu declaración pública de fe, un acto de confianza en Dios y una manera de sellar este mensaje en tu corazón. 3. Lo que sigue después de este video. Este no es solo un mensaje para una noche. Es un llamado a transformar la manera en que vives cada día. Si realmente quieres que el insomnio deje de dominar tu vida, necesitas hacer 3 cosas. Seguir, fortaleciendo tu fe. No basta con escuchar un solo mensaje. Busca a Dios cada día. Lee su palabra, ora, rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. No volver a tomar las preocupaciones que has entregado hoy. El enemigo intentará hacerte dudar, pero cada vez que la ansiedad regrese, repite en voz alta: Dios está en control, yo descanso en su paz. Compartir este mensaje con alguien más. Seguramente conoces a alguien que también está luchando con noches de insomnio. Envía este video. Tal vez sea la respuesta que esa persona ha estado esperando. 4. Un recordatorio de las promesas de Dios. Antes de despedirnos, quiero dejarte con un último versículo para que lo guardes en tu corazón y lo declares cada noche antes de dormir. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa para ti. No importa cuántos años hayas sufrido con insomnio, no importa qué tan grande sea tu preocupación, Jesús te ofrece descanso hoy. Así que cierra este día con gratitud. Acuéstate con la certeza de que Dios cuida de ti, que la paz de Dios te llene, que su amor te abrace y que cada noche cuando cierres los ojos, sientas su presencia cubriéndote con su descanso sobrenatural. Amén.